Queridos hermanos, iniciamos el día de hoy con la palabra del Señor que nos dice y nos anima para que vivamos más comprometidos con nuestra fe, vivamos más comprometidos con el Señor. Leemos siempre del libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 20, del 17 al 27. En aquellos días, desde Mileto mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando se presentaron les dijo: ustedes saben que todo el tiempo que he pasado aquí, desde el día que por primera vez puse pie en Asia Menor, entonces he servido al Señor con toda humildad en las penas y pruebas que me han procurado, más las maquinaciones, ¿verdad?, de los judíos. Saben que no he ahorrado medio alguno, que les he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a judíos y griegos a que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, forzado por el Espíritu. No sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me asegura que me aguardan cárceles y luchas. Pero a mí no me importa la vida, lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús, ser testigo del Evangelio, que es la gracia de Dios. Queridos hermanos, esto es maravilloso como Pablo se presenta. La centralidad del Evangelio, la centralidad en su propia vida de anunciar y predicar a Jesucristo. Es entonces un llamado también para cada uno de nosotros. E incluso dice que no tiene miedo a las privaciones, no tiene miedo a nada. Él incluso se siente y dice: he ahorrado todo lo que pude. He predicado incluso gracias a esta fuerza y a este impulso de Jesús resucitado que Él tiene en su corazón y en su vida. Este es un llamado entonces para cada uno de nosotros también, sentirnos impulsados, sentirnos enviados por Dios para predicar la buena noticia. Y es así como dice también: ahora me dirijo a Jerusalén, forzado por el Espíritu. Quiere decir que la acción del Espíritu Santo es continua, tanto en la vida de los apóstoles y principalmente en la vida aquí, como nos presenta Pablo, en su propia vida. ¿Verdad? Sino que es directamente lleva desde adentro el meollo, el caraco. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Pero a mí no me importó la vida encima después, dice Pablo, es decir, que yo soy capaz de dar la misma vida por el Evangelio. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.